buen día para todos, respetados padres de familia. El día de hoy nos encontramos en la socialización de nuestro primer encuentro de escuela de padres. Recordemos que estos encuentros se realizan de manera presencial, sin embargo, en esta ocasión, dado el tema que se va a socializar, es importante que todos los padres de familia de nuestra institución reconozcan cuál es la guía de protección para los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a la Corporación Educativa Minuto de Dios. En primera instancia, este taller, esta charla, estuvo a cargo del equipo psicosocial del Liceo Mayor de Soacha, conformado por Andrea Triana, la psicóloga del colegio, y Jefferson Cubillos, el trabajador social de la institución. Bien, para iniciar es importante tener en cuenta cuál es el tema principal que se está socializando aquí. Es la guía para la protección de niños, niñas y adolescentes de la Corporación Educativa Minuto de Dios. ¿Esto qué significa? Que este documento no solamente está enfocado en el Liceo Mayor de Soacha, sino en todas las instituciones educativas que hacen parte de la Corporación Educativa Minuto de Dios. En ese sentido hablamos de otros colegios que estén en el municipio de Soacha, estén en Bogotá o estén en cualquier otro departamento o ciudad del país. Cuando hablamos de la guía de protección para niños, niñas y adolescentes vinculados a las instituciones de la Corporación Educativa Minuto de Dios, hablamos de que en el seno de la Corporación Educativa Minuto de Dios, como producto de la reflexión y estudio sobre el tema del maltrato y abuso infantil, se ha establecido este documento guía, con el objetivo de promover espacios sanos, libres de situaciones que impidan la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que adelantan su proceso de formación en las instituciones tanto públicas como privadas de los distintos niveles a cargo de nuestra entidad, es decir, la Corporación Educativa Minuto de Dios. Este documento se ha enriquecido con la participación de distintas personas y entidades, recogiendo el espíritu del Manual de Protección de Menores propuesto por el padre Juan Jaime Escobar Valencia y los principios y valores que identifican a la organización El Minuto de Dios. Acoge el marco legal vigente, la Constitución Política, Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 del 2006, la Ley 1620 del 2013 y su decreto reglamentario en 1965 que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y la mitigación de la violencia escolar. Adicional a eso, pues hay que mencionar que todos los niños, niñas y adolescentes, no solamente que pertenezcan a la Corporación Educativa Minuto de Dios, sino cualquiera que habita aquí en este país, tiene muchos derechos, tiene muchos deberes, ¿sí? Es importante recordar que los derechos fundamentales son a la vida, a la integridad física, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación equilibrada, nombre, nacionalidad, tener una familia, no ser separado de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación, la libre expresión de su opinión, y serán protegidos de toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay que mencionar aquí? Que es muy importante. Esta guía va centralizada en la protección de estos niños, niñas y adolescentes, en todos los sentidos. El día de hoy, principalmente en la socialización como tal, que se realiza por medio de esta presentación, se hablarán de dos factores principales. El maltrato por un lado y todo lo que abarca la violencia física, psicológica y demás. Y por otro lado, la violencia sexual y el abuso sexual. Son dos de los grandes hitos y dos de las grandes dificultades que afrontan nuestros niños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nos ponemos a mirar y hacer, digamos que sondeos, encuestas, estadísticas y demás, podemos corroborar que estos dos factores son los que más impactan en la vulneración de los derechos de nuestros niños. Lo relacionado a la violencia física, al maltrato y demás, negligencia, etcétera. Y por otro lado, la violencia sexual y el abuso sexual. Bien, entonces a partir de allí vamos a ver unas definiciones. Las definiciones son las siguientes. Esto recordemos que va apoyado en la ley y está constatado en nuestra guía de protección para niños, niñas y adolescentes. Adulto es toda persona mayor de 18 años, lo que se concreta en aquellas personas que desempeñan funciones directivas, directivos docentes, docentes extranjeros, practicantes, empleados en general y otros que en razón de algún vínculo con la Corporación Educativa Minuto de Dios, distinto al laboral, entren en contacto con nuestros educandos. Es decir, cualquier persona de 18 años para arriba
que esté dentro de nuestra corporación, sea empleado o no empleado. Ahí estamos hablando de padres de familia, docentes, practicantes, empleados de servicios generales, directivos docentes, equipo psicosocial, etcétera. Todas las personas mayores de 18 años que tengan que ver con nuestros niños y que estén en su mismo entorno escolar. Ahora, ¿quién es el infante? En concordancia con el Código Civil colombiano modificado parcialmente por la Ley 1306 del 2009, es todo el que no haya cumplido 7 años, es decir, nuestros niños de ciclo 1, prácticamente los niños de transición, primero y algunos de segundo. Ellos son los infantes, ¿bien? Ya después hablamos de adolescentes, bueno, niños y adolescentes, ¿no? Los niños prácticamente podríamos decir que son desde los 7 años hasta 11, 12 añitos y ya adolescentes de los 12 a los 18 años. Bien. Otro de los conceptos importantes es institución, que pues todos sabemos que estamos bajo una institución educativa, en este caso el Liceo Mayor de Soacha. Entonces dice, se usará para hacer referencia a cualquiera de los establecimientos a cargo de la Corporación Educativa Minuto de Dios. En ese caso, la corporación es un macro, es decir, algo grande, ¿sí? Que contiene dentro de sí diversas instituciones. La de nosotros es solamente una de las tantas que existen. Ahora ya vamos a hablar de los términos que nos competen, que son más importantes para eh, establecer como tal esas vulneraciones de las que sufren nuestros niños. Entonces tenemos maltrato infantil. Para la Organización Mundial de la Salud, el concepto de maltrato infantil designa el maltrato físico y emocional, el abuso sexual, la desatención y el tratamiento negligente de los niños, así como su explotación con fines comerciales o de otro tipo. Si analizamos ese concepto, pues es bastante amplio porque nos están hablando de maltrato, de forma física y emocional, como también abuso sexual, desatención y negligencia hacia nuestros niños. ¿Qué significa negligencia? No prestar atención, descuidar, no estar al tanto de las actividades que ellos tienen que hacer, no estar brindándole una alimentación balanceada, adecuada, no asistir y no acudir a las reuniones, a las citaciones, a todos los procesos que se relacionan con el niño. No llevarlo al médico, no tener un seguimiento como tal en su proceso de valoración, etcétera, etcétera. La negligencia es un término muy, muy amplio. Listo, entonces como ya vimos el tema de maltrato, el primer concepto inicial, ahora vamos a ver cuáles son sus variables, porque pues maltrato no solamente hay uno, sino que pueden haber muchos. Empezamos por el físico, que es cualquier lesión física no accidental, es decir, cualquier forma de maltrato que se emplee de forma violenta, que no sea a causa de un accidente, sino que sea generada de manera pues, voluntaria. Es decir, agredir al niño o niña o adolescente de manera reiterativa y pues, de forma bastante brusca. Entonces, eso es un maltrato físico, que es un concepto pues que a priori parece sencillo, ¿no? Cuando hablamos del maltrato verbal, ya hablamos de acciones tales como uso de apodos, gritos, ironías, burlas, chantajes, amenazas, coacción, entre otras que degradan, humillan y aterrorizan al niño, niña o adolescente. En este caso es importante mencionar que este tipo de maltrato no solamente se sufre en el colegio, sino también en casa. En casa puede que haya un niño, niña o adolescente maltratado de forma verbal por parte de su papá, de su mamá, de su abuelo, de su abuela, de su tío, de su cuidador, de su hermana, etcétera. ¿Listo? Entonces es ahí cuando tenemos que poner mucha atención, porque no solamente se trata de decir groserías, sino también estamos hablando de apodos, ironías, chantajes, amenazas, etcétera. Cuando hablamos de agresión relacional, ya es algo relacionado a un grupo contra una persona. Bien, es la que se acciona con intención de perturbar el desarrollo adecuado de las relaciones. Puede incluir segregación, chismes, afectación de la buena imagen de un niño, niña o adolescente frente a su grupo. Es decir, cuando se unen varios a atacar a una persona. Cuando hablamos de maltrato gestual, pues el término hace alusión al gesto, ¿cierto? Aquellos que se relacionan con miradas, ¿cierto? Fruncir el ceño, signos con las manos, posturas corporales agresivas, entre otras. Ojo que todos estos maltratos que les estoy mencionando usualmente es hacia un niño, niña o adolescente. Sin embargo, también se puede presentar el caso que sea de un estudiante, ¿cierto? Hacia un profesor o hacia un padre de familia. Ejemplo,
Maltrato gestual. Este tipo de maltrato es muy común en algunos niños o adolescentes hacia sus docentes, hacia sus padres, etcétera. Cuando hablamos de fruncir el ceño, signos con las manos, posturas, etcétera. Entonces ahí hablamos de un tipo de maltrato que se puede presentar en ambas partes. Bien, incluso pues los demás tipos de maltrato también, el verbal o el físico. ¿Listo? Vamos a los siguientes. Entonces hablamos de maltrato emocional. Puede ser producto de acciones mencionadas en los otros tipos de agresiones o maltratos y se define la función de afectación de lo emocional en la víctima. En la etapa inicial del desarrollo contempla incluso la falta de atención al niño o la niña, el ignorar su llanto, sus llamados de atención, el encierro, etcétera. Bien, entonces ese tipo de maltrato no se relaciona exactamente a lo físico, sino también a ignorar al niño, a la niña. Ahí hablan algo muy importante y es que en los primeros años de crecimiento de los infantes, se presta mucho pues que los padres no les ponen atención, no acuden a sus llamados, no prestan atención al llanto y a estas muestras pues de querer llamar su atención, ¿no? A partir de ahí pues ya estamos hablando de un maltrato emocional porque estamos ignorando alguna necesidad que pueda tener el niño en ese caso. Cuando hablamos del maltrato institucional es aquel que se desarrolla, ¿sí?, contra una persona, en este caso un niño, niña o adolescente, en una institución. Entonces, se origina en leyes, normas, preceptos o reglamentos establecidos por un Estado, por entidades gubernamentales o entidades privadas cuya aplicación se constituye en violación de los derechos fundamentales o afecta mediante algún tipo de maltrato o agresión de los que aquí se contempla a los niños, niñas o adolescentes. Es decir, podríamos hablar no solamente de un maltrato físico, ¿verdad? Ni emocional, sino también un maltrato que va en contra de los derechos de un niño, niña o adolescente, utilizando preceptos, reglamentos, normas arbitrarias, etcétera, en su contra. Esto puede desarrollarse tanto en un colegio como en cualquier otro tipo de institución. Muy bien, continuando con los diferentes tipos de maltrato, en este caso pues vamos a hablar de dos muy comunes que suceden en entornos escolares. Bien, en primera instancia hablamos de agresión escolar. Entonces, está definida en función del espacio en el que se desarrolla la escuela, es decir, la institución educativa. Las acciones que allí se presentan pueden ser electrónicas o virtuales, violencia física o de diversa naturaleza. Entonces, aquí estamos hablando de un concepto general, ¿verdad?, de agresión. Es decir, no es un tipo de agresión recurrente que ocurra todo el tiempo, todos los días, de una manera reiterativa, de una manera sistemática. Bien, estamos hablando solamente del concepto de agresión escolar, y es decir, cualquier tipo de acción violenta o que atente contra la naturaleza o la protección de un niño, niña o adolescente. Bien, ¿qué pasa cuando hablamos de bullying, acoso escolar o matoneo? Es decir, trasladamos la agresión, pero la agrandamos y magnificamos porque estamos hablando de un concepto mucho más vasto, que engloba conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia de cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica que se presenta de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. Entonces, si nos vamos a mirar pieza por pieza de este concepto, que es tan grande, podemos ver varias variables. Primero, no es una simple agresión, es una agresión que se ha agrandado al punto de que se comete de manera repetitiva, metódica, que la persona, es decir, en este caso el victimario, ¿sí?, el agresor, piensa, medita, premedita, ¿sí?, elabora un plan, ¿verdad?, para hacer sufrir a otra persona. Entonces, es lo que conlleva a manipular, agredir o maltratar o humillar de manera ya más constante, mucho más grande, mucho más riesgosa a otra persona, ¿sí? Que conlleva obviamente consecuencias mucho más negativas que una simple agresión. Una simple agresión puede ser un día de manera física, cuestión de
no sé, malos entendidos, cuestión del momento, ¿sí? Una agresión que, si se puede manejar en el momento, se puede hacer una mediación y puede que ahí termine, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando esa agresión es 2, 3 veces por semana? Cuando esa agresión hace que la otra persona tenga miedo, tenga inseguridades, eh, no quiera ir a estudiar, etcétera. Esto es lo que se conoce como bullying. Es algo, un concepto mucho, mucho más grande que solamente una agresión. Entonces, a partir de allí es que podemos diferenciar ambos conceptos. Bien, listo. Vamos a mirar otro tipo de bullying y otro tipo de agresión, que es la agresión electrónica, el ciberbullying o ciberacoso. Entonces es lo mismo. Una cosa es una agresión electrónica, ¿sí? Una sola agresión es el daño que se acciona a través de medios electrónicos, tales como internet, redes sociales o mensajes de texto. Listo. Una agresión, ¿sí? Pero cuando decimos ciberbullying o ciberacoso, es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información. Internet, redes sociales, virtuales, telefonía móvil, videojuegos, chats de cualquier tipo de red, etcétera, para ejercer maltrato psicológico y continuado. Bien, entonces lo mismo que veíamos en el ejemplo anterior. Una cosa es una agresión que pase una vez, un insulto, dos por mucho, ¿sí? Eh, que de un momento a otro pues hubo un malentendido y cruzamos malas palabras por chat, etcétera. Pero cuando ya hablamos de un ciberbullying o un ciberacoso es cuando el victimario, insisto nuevamente en ese concepto, victimario o el agresor premedita, medita, elabora un plan, ¿sí? Para maltratar a una persona de manera psicológica, ¿sí? Por medio de imágenes, divulgando chismes, divulgando comentarios. Y esto pues no solamente se hace a través de las redes sociales, sino también de los videojuegos. Hoy en día los videojuegos, en su gran mayoría, los que son por celular o computador o algunos eh, consolas, son online, ¿sí? Entonces está el famoso Fortnite, el famoso, eh, se me va el nombre de los otros, eh, los famosos Warzone, bueno, eh, todo tipo de juegos en línea. A partir de ahí, pues podemos comunicarnos con la otra persona con la que estamos jugando, ¿cierto? Y muchas veces esa comunicación se presta para también ejercer ese tipo de ciberbullying, ¿listo? Entonces, es muy importante cuando nuestros hijos están jugando videojuegos, escuchar, ver con quién están hablando, qué es lo que hacen en esa interacción, porque pues no sabemos allí qué pueda estar pasando. Bien, listo. Entonces, hasta aquí podríamos decir que va a grandes rasgos, porque es un tema muy amplio, el tema de maltrato de manera física, ¿sí? De manera, digamos, que pueda ocurrir en casa, en la calle o en el colegio. Bien, ahora vamos a hablar sobre otro de los grandes temas, que es violencia sexual. ¿Listo? En la violencia sexual se categorizan muchas variables, igual que en el maltrato. Decimos así. La violencia sexual constituye una violación de los derechos humanos básicos de las personas en la medida en que la comprensión, vivencia y desarrollo de los derechos a la vida, salud y seguridad, las libertades fundamentales y la dignidad en los aspectos de su sexualidad, su intimidad y su reproducción quedan coartados, conculcados y rotos por el trauma físico, psicológico y social que acompaña y pervive con las víctimas, en modo más o menos grave dependiendo de las respuestas, reparaciones o apoyos que encuentren estas personas en forma más inmediata a la experiencia de agresión, sometimiento, abuso o violación. Si nos damos cuenta, aquí estamos hablando de muchas, muchas, muchas variables, ¿sí? De muchos eh, conceptos y subconceptos que van atados al de la violencia sexual. Por ejemplo, hablamos de eh, aspectos relacionados a la intimidad, ¿sí? Al libre desarrollo como tal de la personalidad y los derechos sexuales y reproductivos. Hablamos de un trauma cuando existe esa violencia, que puede ser físico, psicológico y social, que acompaña y pervive con las víctimas. Es decir, que no es de un momento a otro o que en un mes se me va a pasar, sino que es algo que puede acompañarnos prácticamente desde que somos pequeños hasta que nuestra vida termine. Porque puede ser tan grande el daño causado que a la persona nunca se puede reparar, ¿sí? O nunca se puede recuperar del daño que ha sufrido. Entonces, bueno, como lo veíamos en los
casos de maltrato. Asimismo, hay diferentes conceptos que se atan al concepto de violencia sexual, ¿sí? Entonces, empecemos con abuso sexual, que ya eh, básicamente muchos como adultos conocemos en qué consiste. Sin embargo, hoy en día hay que tener en cuenta que las cosas van evolucionando de acuerdo a nuestro estado actual y situación actual. Es decir, el abuso sexual hoy en día no es realizado de la misma manera, pues, a como se hacía antes en la misma escala. ¿A qué me refiero? Por una parte está el abuso sexual conocido como forma de contacto físico con o sin acceso carnal, realizado sin violencia o intimidación y sin consentimiento, que puede incluir penetración vaginal, oral y anal, penetración digital, caricias o proposiciones verbales explícitas. Muchos de los padres de familia que me están escuchando dirán, ¿qué es eso de penetración digital? Es todo acto abusivo, ¿sí? que se realiza en contra de una persona por medio de Internet, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, podemos ver que los abusos sexuales no solamente hoy en día son tocamientos y accesos carnales violentos, sino también estamos atados al tema de Internet. Entonces, cuando hablamos de abusos sexuales en línea, hablamos de producción, distribución, descarga o visualización de material con contenido de abusos sexuales infantiles, tanto en imágenes físicas como en video, también conocido como pornografía infantil. Muchas veces los niños, especialmente los adolescentes, cuando ya empiezan a iniciar su exploración sexual, ya tienen novio o novia, se comparten fotos desnudos o desnudas, ¿sí? Esto hace que esas fotos, cuando se las comparten a otra persona, muchas veces esa persona lo que hace es rotarlas, compartirlas, divulgarlas con amigos, con familiares, con otras personas, ¿sí? Sin el consentimiento, obviamente, de la persona que inicialmente compartió las fotos. ¿Esto qué hace? Que esa persona empiece a tener no exactamente un reconocimiento económico, pero sí un reconocimiento social por compartir fotos de otra niña o niño, ¿sí? Al pasar eso y al divulgarlas, ¿sí? Eh, y no saber pues a dónde llegan a parar esas fotos o qué se hace con ellas, ¿no? Estamos hablando de pornografía infantil, porque es la distribución de material sexual de niños, niñas y adolescentes menores de edad. Bien, que ojo, inicialmente son menores y aparte de eso se hace sin su consentimiento. Entonces, estamos hablando de un abuso sexual en línea. Bien, entonces ante esa situación hay que hacer los debidos reportes ante las entidades encargadas, ¿sí? En este caso hablamos del sector salud, ¿cierto? EPS, y hablamos del sector de la protección de los niños, niñas y adolescentes, que en este caso sería ICBF. Bien, cuando es necesario, se hacen reportes también en Fiscalía, Policía de Infancia y Adolescencia, ¿sí? Hablamos también de la explotación sexual infantil, que es un poco más grande el término que el anterior, y es cuando ya la persona victimario persigue un beneficio económico por divulgar ese contenido sexual de un niño, niña o adolescente. Bien, cuando hablamos de violencia sexual, estamos hablando de todo lo que estamos hablando en este momento, ¿sí? Vamos a leer el concepto claramente. Dice, se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre estos utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión y de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor. Cuando hablamos de relaciones de poder, estamos hablando del poder, de la posición que maneja un adulto contra un niño. No solamente un adulto, porque también hay relaciones de poder entre pares, es decir, eh, cuando hay un adolescente que tiene poder sobre otro, ¿sí? Por estatus social, porque es más popular, bueno, por este tipo de cosas. Y cuando hablamos de un adulto contra un niño o adolescente es porque hay una dependencia económica, una dependencia relacional, ¿sí? Entonces cuando yo no denuncio que sea víctima de abuso porque mi familiar que me abusa o el conocido o el vecino, etcétera, me da dinero, me da algunos beneficios, entonces yo por temor a perder esos beneficios no digo nada, ¿sí? Lo mismo puede pasar incluso en los colegios. En este caso en nuestro colegio no ha pasado, pero en cualquier lado puede pasar, ¿sí? Cuando el docente le dice al niño, niña, adolescente, estudiante,
no diga nada o puede perder la materia, no diga nada o va a tener menos nota, etcétera. Entonces, ese temor que se despierta en la víctima hace que no denuncie, que no diga nada. ¿No? Y ahí es cuando actúan pues la mayoría de eh, abusadores o victimarios. ¿Bien? En el último concepto tenemos al de exhibicionismo. Es una categoría de abuso sexual sin contacto físico. Mucho ojo también ahí, papás, con las redes sociales que utilizan nuestros hijos, ¿sí? Muchas veces lo vemos de manera más inocente, ¿cierto? No le vemos malicia a las cosas, pero resulta que hay niñas y niños que publican videos con bastante, que son algo sugestivos, ¿sí? Con movimientos también sexualizados y demás, en redes como TikTok o Instagram o bueno, este tipo de redes. ¿Qué pasa? Que muchas veces los ven solamente los miembros de la familia y ya está. Pero, ¿qué pasa cuando esos videos van a otro lado? Y a otro lado y a otro lado y a otro lado. ¿Sí? Con gente pues que no conocemos. Entonces ahí es cuando nuestros niños muchas veces corren muchos riesgos. Porque hay otras personas, una mano negra, ¿cierto? Invisible, viendo este tipo de material y puede que a partir de ahí empiecen a generarse una explotación también sexual en nuestros niños. Entonces es importante tener mucho en cuenta eso, porque esa puede ser un paso inicial para que después pueda existir un exhibicionismo en hechos. Bien, entonces teniendo en cuenta esto, vamos a ver ahora cuáles son los síntomas más frecuentes que eh, puede tener una víctima de acuerdo a su edad. Entonces, en edad preescolar, es decir, 5 años o menos, somatizaciones, regresiones y sexualización de la conducta, cuando tenemos que el niño o la niña empiezan a tener comportamientos sexualizados, que empiezan a tocar sus partes de una manera más frecuente o las de sus compañeros de una manera agresiva, de una manera brusca, ¿sí? Buscando tal vez hacer daño, etcétera. Entonces, a partir de ahí podríamos tener un posible rasgo de posible abuso sexual, ¿sí? No exactamente siempre, porque a veces estos, estos actos hacen parte del crecimiento y la exploración sexual normal de un niño, pero cuando es de manera reiterativa, agresiva, muy constante, muy insistente, es cuando tenemos que prestarle mucha atención. ¿Listo? Cuando hablamos de somatizaciones y regresiones, hablamos de que el niño ya no tiene la misma facilidad para socializar, le cuesta mucho más, ya no tiene confianza en ciertas personas, ¿cierto? Empieza a tener cierto temor, etcétera. Cuando escalamos a los 6 y los 12 años, es decir, cuando son niños, tenemos baja autoestima, problemas escolares, trastornos del sueño, reacciones psicosomáticas, dolores ya físicos, como es el dolor abdominal o el dolor genital, ¿no? Entonces, baja autoestima, pues que el niño ya no se siente bien como es, ya no se siente feliz consigo mismo, tiene problemas en el colegio, ¿sí? Trastornos del sueño, es decir, que duerme menos o duerme más, ¿sí? Que le cuesta mucho dormir, que tiene muchas pesadillas, que se orina en la cama, etcétera. Entonces, ojo que cuando estos signos se ven de manera separada, ¿sí? Es más difícil que sea un abuso sexual, que pueda ser un síntoma. Pero cuando se ven juntas, ¿cierto? Cuando todas las situaciones se empatan, ahí podríamos ver un gran factor de riesgo, ¿sí? Y en adolescentes ya tenemos baja autoestima, fugas de casa, depresión, embarazo, automutilaciones, agresividad y aislamiento. Muchas veces nos ha pasado que tenemos en el colegio niños y niñas que han sido víctimas de abuso sexual a los 5, 6, 7 añitos, pero por temor nunca lo denunciaron. Y hasta que son adolescentes tienen la capacidad de hablar, de expresar qué fue lo que les pasó. Entonces es muy importante la confianza que le damos a ellos para que desde que son pequeños tengan esa fuerza y esa seguridad de contarnos qué es lo que les ha pasado. Bien, entonces estos son los síntomas que se presentan con niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual. Bien, entonces finalmente es importante mencionar que esta guía es un documento mucho más amplio que tiene muchos más artículos, muchas más disposiciones que hablan del tema de contratación docente, cuáles son como tal esos estándares que pide la Corporación Educativa Minuto de Dios para la contratación de su personal, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que nosotros priorizamos es este material, ¿sí? Este material que va enfocado específicamente en la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes
y en evitar la vulneración de derechos. Entonces, a partir de allí es que hacemos esta socialización. Espero que haya sido entretenido, que hayan aprendido algo más, que es lo más importante, y que todos estos conceptos y todas estas situaciones que les acabamos de compartir las memoricen, estemos mucho más al pendiente de nuestros niños, estemos cuidándolos mucho más de lo que ya lo hacemos, porque ellos son personas vulnerables que merecen nuestra total atención. Les agradezco mucho el tiempo que se tomaron de escuchar esta presentación y recuerden que ante cualquier novedad o cualquier comentario adicional pueden hacerlo llegar a nuestras oficinas, en la oficina de psicología o en la oficina de trabajo social y con gusto vamos a estar ahí para atenderlos. Espero que pasen un excelente resto de día, papás. Bendiciones.